parte, una explicación como siempre lo hacemos, ¿no? Introductoria, explicativa quizá, de todo el aspecto de lo que es aparato reproductor masculino, ¿no? Lo que es el bovinario, el sistema reproductor. Vamos a preguntarnos una cosa que es muy importante. ¿Por qué siempre insisto en la parte de anatomía, histología, etcétera, etcétera? Porque ustedes ya lo saben. Porque si se han dado cuenta en los casos clínicos que les ponen todo eso. Tienen que hacer su pensamiento crítico, inductivo, deductivo. Aquí hay que revisar algo, siempre les digo, no te quedes solo con eso. Revisa hasta dónde más. Revisa qué diagnósticos diferenciales hay. Revisa cuál es el manejo. Y revisa los medios de ayuda al diagnóstico que te ayudan a definir un diagnóstico definitivo. Eso es avanzar. Por eso es que les he dicho, esto es un arma de doble filo. Muchos ya no van a hacer sus resúmenes, muchos ya no van a leer para el quiz que pone la doctora. Sin embargo, los exámenes van a seguir viniendo, el primero y el segundo de tercera fase. Así es que sigan con su sistema si están avanzando bien. No se confíen, porque su producción ha sido así, y con seguridad la tercera fase va a ser así. Ya lo sabemos, yo ya lo sé, siempre hago mis estadísticas. ¿Por qué? Porque en una tercera fase se les va a meter de todo. ¿Por qué? Porque ya estás acabando la cátedra y todo va a venir. Queda bien. Entonces, ¿por qué la parte anatómica? ¿Por qué, por ejemplo, al varón, para evaluar próstata, le tienen que hacer un tacto rectal? Porque la anatomía me permite que el hacer el tacto rectal me facilita ver las características de la próstata. Y hay dos cosas muy importantes que tenemos que analizar acá. Vamos a ver, una primaria y una secundaria. La primera es detectar una patología benigna y la segunda una patología maligna. En el tacto sí, en el tacto. ¿Sumado a qué? Más que cosa, la clínica del paciente. Ahí estamos haciendo el correlato clínico patológico. El paciente viene con su clínica de un prostático. ¿Quién no sabe la clínica de un prostático? ¿No es cierto? Bien. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque tú vas a hacer el tacto y vas a encontrar una glándula, primero, aumentada de volumen. Quiere decir que con tu dedo no puedes definir toda, porque es más grande de lo que tu dedo pueda hacer el tacto. Y eso indica que vamos por buen camino, que es algo probablemente más benigno que maligno. ¿Listo? Otra cosa muy importante, en el momento de hacer el tacto, siempre el varón se va a sentir incómodo, pero ojo, no va a haber un dolor terrible. Se va a quejar por la incomodidad, ¿no? Eso es algo que es más frecuente, pero hay que estar bien. Sumado a la clínica que va a ser, ¿qué cosa? Un PSA, ¿no? Menor a 4, digamos. Está bien. ¿En qué estamos? En lo que es benignidad. Bien, vamos a lo que es malignidad, el otro punto. Hacemos el tacto, ¿no? Y mira, lo primero que va a hacer el paciente cuando le vas a hacer el tacto, va a tener mucho dolor. Un dolor tremendo. Va a gritar. No va a querer que lo toques. Listo. Otra cosa, y ya estás haciendo el comparativo, que vas a agarrar con tu dedo y vas a poder tactar toda la próstata. Y va a tener las siguientes características. Una, pétrea, nodular y ojo, pequeña. Tres características importantísimas. Ojo, chicos, si tienes este trío importante, ¿qué cosa? Más sumado a la clínica, que te va a decir qué cosa. PSA mayor a 20,
¿listo? ¿Qué te va a decir más? Baja de peso, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, nos estamos yendo prácticamente al uso de la anatomía para evaluar qué cosa, la glándula próstata. Entonces, ¿qué dice el dicho? Y que lo pueden haber leído o algún colega se lo puede haber repetido. ¿Qué cosa es? Quien no mete el dedo, mete la pata. ¿Queda claro? Sí. Quien no mete el dedo, mete la pata. Nosotros, cada año, antes de salir de vacaciones, pasamos por una suma de evaluaciones que se denominan prevacacionales. Y en esos estudios prevacacionales se detecta generalmente algún cáncer, ya sea en la mujer o en el varón. Había un colega que era docente de acá, no era muy mayor, tendría 55 años en esa época, y yo también lo hacía, aunque no lo creo. Decía, ay, va a salir de vacaciones, me falta una semana. ¿Saben qué hacía? Ahora está más controlado eso. Iba donde el oftalmólogo, que es mi amigo, le decía, cómense yo. Revisar. Con el ginecólogo, ay, ya me has puesto papá Nicolás, ¿qué importa? Yo me hago el informe, listo. Vamos acá y pasaba toda mi ficha de todo atendido negativo. Este colega iba donde su compañero urologo y le decía, ¿qué pasa? Y en el año que va, él dice, oiga, pues toda la vida te tengo que poner, no voy a hacer que tengas algo, mejor te evalúo. Eso nos contó el colega, el urologo. Dijo, bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? Y le hizo el tacto y vio esas características de una próstata pequeña y todo, y agarró, le dijo, ¿sabes qué? Ya que estamos acá, te voy a colocar. Y esas agujas, ustedes han visto las agujas con las que les canalizan para donar sangre, ese calibre hace a través de esto el famoso trucat, ¿no? Yo le hago el ángulo, pero en realidad trata de hacer así, y saca cilindritos. Esos cilindritos de próstata nos los mandan a nosotros en formol para estudiar. Es muy doloroso, obviamente. Hizo eso el colega. Y el otro colega fastidiado con esto, que no sé qué. Lo llevó y todo eso. De pronto viene y me dice, ¿sabes qué? Le visita, le hemos hecho ese problema, estoy preocupado. Bueno, la clínica me preocupó. Una próstata pequeña. Bueno, vamos a hacerlo pronto. Lo estudiamos y digo, por eso no hay un carcinoma un poco diferenciado. Tiene invasión peridural, tiene todo. Hay que ver una placa, pero a ver dónde va. Se le vio una placa y tenía todita la pelvis tomada, la columna baja tomada, tenía metástasis pulmonares. Y ahora, le dice cómo le digo. Hay que decir. Y ahí es donde yo nunca voy a olvidar que les digo, quien no mete el dedo, mete la pata. El colega duró 6 meses porque le dieron todo lo que le tuvieran que dar, pero ya estaba muy avanzado, falleció a los 6 meses, es docente de acá de la universidad. Entonces acuérdense del dicho, quien no mete el dedo, mete la pata. Bien, eso hablando de patologías, utilizando la anatomía. Y si vamos a la clínica, ¿qué clínica te puede dar un probable cáncer de próstata? Uno, el cáncer de próstata, criaturas, se origina en la zona periférica, ZP. ¿Listo? Por eso es que el tacto, pues, uno, hace el trucar, si el cáncer está acá, va a infiltrar para acá, va a infiltrar para acá, va a infiltrar para todo lo que está contigo, porque ya sabemos la biología molecular del cáncer y cómo es que se da el tipo de infiltración, ¿no es cierto?, de la neoplasia. Y también va a tomar qué cosa en la zona rectal. Es decir, que un paciente puede bajar de peso, tener alguna clínica prostática, pero su primer signo va a decir, estoy haciendo diarrea, eso te va a decir el paciente, y veo que está negra o tiene sangre, te lo va a decir el paciente. ¿Y puede ser posible? Sí, pues puede ser posible. Solo por anatomía puede ser posible. ¿Qué estás aprendiendo acá? Que la manifestación clínica del paciente no es única y exclusivamente en tu mente solo rectal o solo intestinal, que es de cualquiera de lo que está anexo. ¿Eso cómo se llama, criaturas?
Síndrome diferencial o diagnóstico diferencial. Síndromes. 1, 2, 3. Siempre que ves un paciente o lo estudias, ponte mínimo 1, 2, 3 probabilidades diagnósticas. ¿Ok? Eso te está diciendo la anatomía. ¿Ok? Así es que no se olviden. Estamos viendo anatomía y todo eso. Próstata, ¿qué más puede tener? La próstata puede tener procesos inflamatorios agudos, prostatitis aguda, prostatitis crónica. La próstata puede tener otras patologías, sí, abscesos, etcétera, etcétera. ¿Puede haber metaplasia en la próstata? Sí. ¿Qué tipo escamosa? Y si hay una metaplasia escamosa en la próstata, ¿qué cáncer podría tener el paciente? Si le estoy diciendo, un carcinoma escamoso. Yo sé por histología que la próstata, ¿cuál es su componente? Glandular y estromal. Pero si hay metaplasia escamosa, ¿me va a dar un carcinoma? Sí. Si hay glándulas, ¿qué va a haber? Un adenoma. Si hay estroma, ¿qué va a haber? Un sarcoma, un leiomioma, sarcoma, o sea, solo histología, no tienen que memorizar mucho. Entonces, esto es lo más de próstata. Lo más, digamos, importante, vital que tenemos. La edad de presentación, la clínica de un prostático es muy importante. No se olvide, quien no mete el dedo, mete la mano. Después de la próstata, bueno, por acá está, ¿no? ¿Qué cosa es esta? La vejiga. Entonces, la vejiga, ¿qué cosa tenemos acá? La uretra prostática y esta es la uretra, ¿qué? Peniana. ¿Sí estamos? Uretra. Bien. Entonces, si hay una hiperplasia benigna de próstata, ¿qué va a haber? Retención de la orina. Y si va a haber retención de la orina, el paciente va a pujar, que es un signo muy importante, ¿no? Al querer orinar. Y muchas veces el paciente viene con un globo vesical. Dice que tiene esto que no pudo orinar. ¿Y qué cosa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a colocar sonda? ¿Vas a colocar sonda? No, pues ¿qué vas a hacer? Una talla vesical. Y por ahí metes el tren y drenas la orina. Acuérdense. Manejo inmediato. El paciente drena la orina. ¿Está bien? ¿Qué patologías podemos ver? Cuando hemos visto riñón, les dije en vejiga que puede haber que epitelio tapiza la vejiga. En primer lugar, por histología no voy a acordar que la vejiga tiene una peculiaridad muy importante. ¿Cuál es? ¿Por qué destaca la vejiga? Porque tiene una prominente capa muscular. ¿Se acuerdan o no? Sí, la van a estudiar. ¿Y por qué esa capa? Porque justamente tiene la capacidad de dilatarse extremo. Esa capa muscular que es gruesa, por la cantidad de líquido que retiene, se dilata y ahí es que podemos palpar un globo vesical. El epitelio es el urotelio, por lo tanto, ¿qué cáncer podemos encontrar en la vejiga? Un carcinoma de células transicionales de bajo grado y de alto grado. ¿Listo? Está bien. Si es vía urinaria, ¿qué desemboca en la vejiga? Los uréteres, ¿no? El uréter que epitelio también es transicional, entonces puede haber una neoplasia que baja acá por la orina, o puede ser primaria de acá, etcétera, etcétera. Esta es la continuidad que tenemos por lado. Es lo más frecuente que podemos ver a ese nivel. Bien. ¿Qué más vamos a ver? La vesícula seminal. ¿Para qué sirve la vesícula seminal, criaturas? Histología. Para eso lo estudiaron. ¿Cuál es la función de la vesícula seminal? ¿Se acuerdan o no? Es el momento. Si no, vayan a repasar. ¿Qué? ¿Es frecuente? No, no es frecuente el cáncer de vesícula seminal, pero sí puede haber procesos inflamatorios, etcétera, etcétera. Procesos inflamatorios en la vejiga, la cistitis aguda, cistitis crónica. Neoplasia, células de transición bajo grado, células de transición alto grado. ¿Listo? ¿Que puede haber por continuidad una contaminación? Sí, pues, una con otra. Bien, entonces luego que vemos acá, el P. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, vamos a entrar al aparato per se reproductor, el pene y el testículo. Vamos a ir por el testículo. Cuando hablamos de testículo,
testículo en el aparato reproductor masculino, su mente de inmediato debe proyectar ovario. Lo creamos. Lo que hablemos de testículo lo vamos a hablar como ovario. Tiene su versión. Por ejemplo, en el testículo tenemos el seminoma clásico, que es el cáncer más frecuente en el varón en casi su grupo etario, quizá unos años más o menos. Y en la mujer, el cáncer, que es la parte femenina, se denomina disgerminoma. Y en el varón, el seminoma. ¿Puede haber un coriocarcinoma en el testículo? Sí, también en el ovario. Y así, teratoma. Van a ver, cuando estudien se van a dar cuenta que todo igual. Y ahí tienen bastante síntesis para hacerlo, ¿no? Entonces, hablamos del testículo y les digo, nunca he visto en mi vida un testículo que venga pues con una masa tumoral así, es increíble. Aunque no lo crean, estos testículos presentan lesiones muy pequeñas que pueden ser palpables o nódulos en el momento del borde, muy pequeños. Esta lesión pequeña se parece a una lentejita, por lo tanto, así, en tamaño y en forma, el varón está obligado a hacerse su evaluación en el momento del CIGETE a ver si encuentra algún tipo de esta lesión. Y muchas veces con esa lesión hemos encontrado metástasis en el estómago, solo con ese tamaño. Así como la mujer tiene que hacerse evaluación de las glándulas mamarias, el varón tiene que hacerlo a nivel testículo. ¿Qué patologías e inflamaciones? Si es testículos, ¿cómo se llama? Orquitis. Orquitis aguda, orquitis crónica. ¿Cuál es la otra estructura del testículo? Es a veces el epidídimo y epidídimos. ¿Podría ser qué cosa? Orquitis o orquipedidimitis aguda o crónica. ¿Está bien? Entonces, chicos, las membranas que envuelven al testículo pueden sufrir una patología que ya la conocemos, que son el mesotelioma. Mesotelioma maligno de alguna de las membranas que envuelven al testículo. ¿Dónde hemos visto el mesotelioma? ¿Qué me dice? En la pleura, acuérdense. Ya han estudiado ustedes. Bien, entonces, proceso inflamatorio, que puede haber una alteración del testículo, por ejemplo, doctora, ¿solo un testículo? Sí. ¿Que los testículos sean hipoplásicos pequeños? Sí. ¿Que uno esté bien desarrollado y el otro no porque se queda en el canal inguinal? ¿Cómo se llama? Criptorquidia. Como está en el canal inguinal y no desciende, lamentablemente, ¿qué pasa? ¿Dónde está acá el canal inguinal? Acá, por esta zona, ¿no? Sí. Si esta es la punta, sí puede ser, ya digamos. El testículo no desciende, ¿saben por qué? En el recién nacido dicen, bueno, baja y a veces no está. ¿Por qué? Porque muchas veces esta atención, como un cordón, cuando se le hace masaje, desciende el testículo a su bolsita escrotal, pero después, ¡pum!, regresa acá. Y el niño va creciendo. El bebé tiene la mayoría cartiladito, va desarrollándose, va osificando, y este testículo, si no ha bajado definitivamente a su bolsa escrotal, se queda en el canal inguinal, y en ese canal inguinal se atrofia. Y eso se denomina, ¿qué cosa? Ojo, la criptorquidia está considerada como un factor predisponente al cáncer testicular. ¿Estamos? Mira que sí. Ok, hasta ahí vamos con el testículo. Bueno, si me he olvidado algo, ahorita lo vamos a ver en el desarrollo. Vamos a lo que es el pene. Y al ver el pene vamos a ver por procesos inflamatorios, ¿no? Lo más común que vamos a encontrar en el varón, procesos inflamatorios, es consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Bien? Entonces, al hablar de estas famosas ETS, vamos a pensar en dos cosas, por favor, que les quede bien claro. Vamos a pensar en algo benigno y en algo maligno. Así de malosa soy yo. Benigno, bueno, vamos de frente al maligno. PBH 16, 18, 21. Bueno, estos dos son los más frecuentes. Y benigno todos los otros. Todo, enfermedades de transmisión sexual, condrilomas, chambros, o sea, todo, no te vaya a ver.
¿Cómo ves de que es maligno? Hay que hacerle ¿qué? Un PCR para ver si es esta serología. ¿Por qué? Porque es, ¿no? Que va a llevar a un cáncer. ¿De qué? De pene. Y es lo mismo que estudiamos. Cuando veamos aparato reproductor femenino, vamos a estudiar cuello uterino. Y vamos a ver casi lo mismo. La forma de transmisión, relación sexual. Falta de protección. Y alguien me dice, no, doctora, pero no dicen que el condón y todo eso sí, pues, pero ya sabes que la teoría te dice que 90% de seguridad. ¿Qué pasa con el 10%? ¿Quién me dice? ¿Qué puede pasar? En el grupo anterior, doctora, que hay oferta de 3x1, de 5x1, son condones vencidos. ¿Qué más? Que tengan algún daño, ¿no? En su elaboración y que no sean realmente la protección adecuada. ¿Cuál es la mejor protección? No RS, o simplemente que sea tu pareja permanente con la que vas a tener las relaciones sexuales. Esto es grave porque la presencia de estos te va a llevar a un cáncer. Igual vamos a ver en cuello uterino, se acordará. Entonces, ETS, papiloma, que es lo más frecuente, no que no sean estos serotipos, los demás van. Te da papilomatosis, todo lo que quieras, pero no es una lesión premaligna como la contaminación por el papilomavirus. No. ¿Qué patologías puede haber? Que el conducto tenga una desenvergadura en la parte ventral, no dorsal, que se denomina epispadia, cuando es en la carta ventral es hipospadia. Que había la fimosis, ustedes saben, la cabeza del pene muchas veces no sale porque esto está muy pequeño, se denomina fimosis, por lo tanto hay que hacerle el ejercicio al pequeñito para que descienda, ¿no? Y pueda salir la cabeza. ¿Por qué? Porque en este surco que se denomina balano prepucial hay una sustancia que se denomina esmegma. Y está probado que ese esmegma, si no se limpia por falta de higiene, ¿por qué? Porque esto no desciende y solo hay un orificio pequeño, en el futuro te puede producir cáncer. ¿Ok? La fimosis, la famosa fimosis, es muy importante. También vamos a ver, acá me olvidé justamente que se quistifique, ¿no? Tanto esto, acá el conducto, vamos a ver el varicocele, quistes, etcétera, eso ya lo vamos a desarrollar. Que haya un cáncer que se origine en la piel, que es el escroto que envuelve al testículo, también un carcinoma epidermoide, solo por el escroto. Acá tenemos mucosa y acá tenemos también epitelio escamoso que tiene capa córnea, acá está la transición, y también puede haber un carcinoma epidermoide. Hasta ahí es lo más como parte introductoria y vamos a ver nuestro resumen. ¿Alguien preguntó? Pero entonces vamos a ver esto. Las anomalías congénitas, que sea solo uno, función de ambos testículos, que no haya, ectopía fuera de la vía habitual y la criptorquidia que se detiene en el camino del descenso. La orquitis, inflamación, ¿no? Proceso inflamatorio infeccioso, la vía de ingreso puede ser virus, bacterias, ¿no? Espiroquetas, canalicular desde el riñón, próstata, vesículas, vetra, linfáticas desde la vejiga, o sea, todas las vías que puede haber, ¿no? La parte viral, las parotiditis, 20% es bilateral. Chicos, acá justo les comentaba a sus compañeros que cuando tienen las famosas peperas de pequeños, sobre todo los varoncitos, contamínense, o si tienen familia van a tener a sus hijos, que les dé la papera. A menor edad que tengan las paperas, menor probabilidad de que en un momento dado de adulto tenga infertilidad. Mientras más pase el tiempo de que te dé las paperas, se salta la probabilidad de que tengas infertilidad. Entonces, las famosas paperas que decimos, ¿no?
Hay que tener cuidado. Y no hagan que se contaminen los niños ahí, punto. No pasa nada, pero ya lo presentaron a menores. También tenemos las otitis granulomatosa, causa desconocida o autoinmune. El varicocele es lo que les decía, ¿no? Como yo vi por primera vez esta dilatación varicosa, ¿no? Los pacientes en el seguro, cuando yo era estudiante, el urologo, si ustedes han hecho en algún momento consulta en el nacional, han visto que los consultorios tienen dos ambientes. Ahí entraba el paciente, se colocaba un mandilón, se cambiaba y salía para su evaluación. Hoy en día creo que no tienen tiempo ni para eso. Pero bueno, entonces hizo que apagase la luz porque el paciente tenía una dilatación, un aumento de volumen de uno de los testículos y le puso una linterna oscura y el testículo se iluminó como una lámpara, ¿no? Eso ve el signo para determinar que era un varicocele. Entonces, dilatación del vaso venoso, aumento de la presión, vena empelmática izquierda que drena en la nalga izquierda. Y acá tienen un varicocele y una orquitis, inflamación, todo lo que es itis, por favor, no se olviden. No sé por qué muchos se confunden con eso, es algo tan sencillo. Todo lo que es itis es inflamación. Al hablar de tumores testiculares ya hemos visto, ¿no? 2%, felizmente no es muy frecuente, pero se presenta. Y la mayoría de veces que nosotros hemos hecho el diagnóstico de tumor testicular en nuestro hospital son de seminoma, felizmente. Muy raro, carcinomas embrionarios, que son altamente agresivos, y peor, los coriocarcinomas. Recuerden que todo tiene una versión en el ovario. Tumores primarios, germinales, miren, tumores del estrómago nadal, tumores de las túnicas testiculares, ya les dije que puede ser el mesotelioma, y los tumores secundarios como metástasis, que no hemos visto muy frecuentes, es muy raro. Los germinales, el factor de riesgo es que, miren, la criptorquidia como antecedente familiar, el origen, no células, el monocito, es tumor germinal, seminoma, carcinoma embrionario, tumor de seno endodérmico, que muchos lo van a encontrar en el libro como Yorkshire, el coriocarcinoma y el teratoma. Al hablar de teratoma vamos a hablar de esto, que es muy importante. Esto también se va a ver en el ovario, teratoma. El teratoma son de dos formas. El teratoma maduro y el teratoma inmaduro. ¿Listo? El teratoma es una neoplasia que se origina en las tres hojas blastodérmicas. ¿Cuáles son? Ectodermo, endodermo, mesodermo. Bien. El maduro quiere decir que este teratoma me llega a un tumor y al cortarlo encuentro pelos, dientes, glándulas, grasa, etcétera, etcétera, tejido maduro. Por lo tanto, este tumor es benigno, porque llega a madurar. El teratoma, que presenta un tumor donde el componente es neuroepitelio, es inmaduro y que significa maligno. Eso va para lo que es testículo y ovario. ¿Listo? Ese es el mismo término ahí, por favor. Igual va a suceder en el ovario. Entonces, hablar de un teratoma maduro, hablamos de benignidad, y un tema de teratoma inmaduro, que hay un neuroepitelio, lo que me dice que es maligno. ¿Está claro? Eso es hablar de un teratoma, el origen, dónde se da y cómo se da. Bien. Tumores germinales, ¿esto es lo mismo? Sí, ¿no? Los tumores de las células germinales, según la extensión y eventualidad de metástasis, tienen estadios 1, 2, 3. Esto es el famoso TNM que se da a este nivel, ¿no? Un 1, confirmado el testículo. 2, metástasis ganglionar linfática que está debajo del diafragma. Y el 3, supradiafragmático visceral. El seminoma, que es lo que hemos visto, miren la frecuencia, ¿no? La edad de presentación, esto es por medio, lo que está en el Robin. Nosotros, grupo etario 20, al hablar de 20 a más, entre 20 y 30, estamos entre la tercera década de la vida, acuérdense. Más en el lado derecho,
Y ese es un dato muy importante. Y solo muy poco es bilateral. Yo nunca he visto bilateralidad, solo una. Aumento de tamaño, a veces doloroso, y aquí tienen la macro y la microscopía. En prácticas vamos a ver un seminoma clásico, para que no se olviden de eso. Entonces, miren acá, esto es la extracción del testículo, lo cortamos y así se ve el seminoma una vez usado, ¿no? Esta es la masa testicular. 3 grados de diferenciación, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, que es el más frecuente, anoten bien eso, y el más diferenciado felizmente es el menos frecuente. Perdón. Y el carcinoma embrionario, por elementos epiteliales mesenquimatosos, 75% producen MIREA, alfa-fetoproteína. Por eso, hazte tu cuadrito y ve quién produce alfa-feto, quién produce gonadotrofina coriónica humana, quién se lema más y en cuál de los grupos. Y eso nunca te vas a olvidar. Porque si tú sospechas de un tumor testicular, le pides el dosaje de alfa-feto, de HCG, y descartas o confirmas que es un coliocarcinoma, que es un carcinoma embrionario, tan solo por el aumento, disminución o no elevación de estos marcadores. Acuérdense. Bien, de los embrionarios el 80% produce HCG, la subunidad beta especialmente, ¿no? Y acá tiene un carcinoma embrionario. Y se ha observado un seminoma. Este carcinoma embrionario tiene extensas áreas de tejido hemorrágico, necrótico, es así. El teratoma ya hemos visto, pero el maduro se da más en lactantes y en niños y el inmaduro en adultos. Y también, ¿qué pasa? Produce alfa-fetoproteína. Y también, ¿qué cosa? HCG, la subunidad beta. También lo tenemos acá. El coriocarcinoma, solo el 2% de los tumores de las células germinales, pequeño, es hemorrágico y tiene cito y sin cito trofoblástico. Y también, ¿qué tiene? Miren, HCG subunidad beta y metástasis por vía hematógena. Generalmente cuando hacemos un diagnóstico de coriocarcinoma testicular o de ovario, generalmente el paciente ya tiene metástasis pulmonar. Bien, peor pronóstico. Y acá tienen, miren, hemorragia, necrosis tumoral, así lo vemos. Los tumores del estómago gonadal, 4%, edad pediátrica, acuérdense, la edad de presentación más frecuente en pequeños, en adultos, hagan sus cuadros, que es muy importante. Y cuando estudiaron histología se les explicó, ¿no?, que las células de Leydig podían producir un tumor del estómago gonadal como las de Sertoli y de la granulosa, así como tumores indiferenciados. Los de las túnicas testiculares, podría haber el hidrocele, un quiste, hematocele, sangre, pseudotumor fibroso, tumor adenomatoide, que creo que tenemos uno en prácticas, que es un mesotelioma, en este caso benigno, y un mesotelioma maligno. Estamos hablando de las túnicas testiculares. Acá tienen un hidrocele, acá tiene un tumor adenomatoide, este es el testículo, pero el tumor es este. La patología del epidídimo, me acuerdo cuál es su morfología, la cabeza, y que está encima del testículo, y que también me puede hablar qué cosa, una epididimitis pura, y que puede haber una neoplasia, que no es muy frecuente, pero ver algún tipo de neoplasia, que es muy raro, ¿no? ¿Quién puede causar? Acá están los que están frecuentes. Las vesículas seminales, ya saben su función, si no acuérdense, está asociada con agenesia renal y agenesia vesícula seminal, quistes, y también los tumores son muy raros. Entramos a la próstata también. Ya le hemos revisado, ya hablamos de inflamatoria, aguda, crónica, benigna, hiperplasia, hipertrofia y maligna, carcinoma de próstata, un adenocarcinoma. La próstata es muy importante, ya se les ha dicho que la zona periférica es donde se origina, miren, la uretra, el proceso inflamatorio, prostatitis, le da de presentación E. coli, y se ve, pues, si es aguda, ya saben que se ve, en la crónica también. Acá se ve, ese es un corte estalótico.
Las formas purulentas puede haber acceso, es poco frecuente pero puede haber hiperplasia, hipertrofia, proceso reactivo, 8% 50 años, 75% 80 años. Esta es la edad de presentación y lo más frecuente que he visto es 70, entre 70 y 80 años, un cuadro pero prostático severo que hay que hacerle entrar y hay que hacer a través de uretra peniana, entrar y hacer una resección transuretral que se conoce como el famoso RTU. Entra por la, ¿cómo se llama? Por el pene, la uretra peniana, y coge la próstata y hace como sacabocados, la famosa RTU. Acá esta es la macroscopía, microscopía. Esta es una próstata, lóbulos. Esta es la corpora milacia. Este es el componente glandular de la próstata y lo que lo rodea es el componente estromal. De ahí nomás ya deducen que puede haber. Las complicaciones de esta hiperplasia, obstrucción urinaria, si crece, estrangula, pues todo lo que ya también hemos visto eso, retención, provoca orina en la vejiga, hipertrofia, etcétera, etcétera. El cáncer, también hemos visto 25% de los hombres mayores a 50 y el 80% de los mayores de 90 cáncer de próstata. Pero si no se controla este paciente con frecuencia el PSA, muchas veces viene con una clínica clásica. Adulto mayor que se queja de un dolor terrible a nivel de la cintura, que cuando se sienta le duele muchas veces, más que cuando está parado o cuando está parado o viceversa. Se queja mucho, le van a hacer un PSA mayor a 20, le echan la placa, como el colega que falleció, y muchas veces ya tiene metástasis. La pelvis y la columna baja está toda acribillada, porque está tomada por ese cáncer. ¿Qué dijimos? La vía de preferencia del cáncer de próstata es la hematógena. Eso también ya hemos visto, ¿no? ¿Dónde se origina? También ya hemos visto. Esto más que todo es un repaso de lo que he explicado. Y acá tienen, ¿no?, el cáncer de próstata, que lo podemos ver macroscópicamente hablando. Las formas del carcinoma de próstata, que está clínicamente manifiesto, ¿no? Carcinoma oculto, que se descubre cuando hay metástasis del tumor primario, incidental, que están buscando cualquier cosa, por ejemplo, una resección transuretral, de todos los fragmentos que vemos, por ahí encontramos un adenocarcinoma bien diferenciado, etcétera, etcétera. Eso se refiere a incidental. Y el latente, ¿no?, que esto se descubre en autopsias. Los estadios, ¿no?, 1, 2, 3, eso es el TNM del cáncer, de acuerdo al compromiso de los ganglios, la cadena ganglionar. Y esto sí es muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que el colega le hizo los cilindros, los trucata al paciente, ¿no? Entonces nosotros vemos acá y podemos ver esto. Acá ya se inicia, si se dan cuenta, acá hay mayor cantidad de cambios, acá mucho mayor y acá indiferenciado. Esto es el score de Gleason y es muy importante que lo lean bien, porque ustedes no van a ser especialistas, pero como internos pueden leer el informe, ¿no? Trucat 4 cilindros, se recibe y se informa tanto, un score de Gleason tanto de tanto. Y tienen que saber, ¿no?, el score o escala de Gleason, como lo vayan a leer. La neoplasia intraepitelial es el famoso PI. Neoplasia intraepitelial. Entonces, así como hemos visto displasias en cuello uterino o cualquier displasia, ¿qué significa? Camino a la neoplasia, me va a llamar un carcinoma in situ, membrana basal respetada, ¿no es cierto? Y cuando ya se rompe o se infiltra, hablamos de micro invasor o no, de neoplasia invasora. Otros tipos, epitelio de transición, sarcomas. Bueno, esto no es mucho de memorizar, solo por la histología de la glándula puedes saber o puedes decir qué otras patologías o tipos histológicos podemos encontrar. Del pene también hemos visto, puede haber malformaciones congénitas, inflamaciones, es balanitis, balanoconjuntivitis, tumores benignos y tumores malignos. Fimosis, ya también la hemos visto, parafimosis, ¿no? Es
malformaciones congénitas, ya les he dicho epispadias, desembocadura de uretra sobre el dorso del pene, hipospadias, hipoplasia, así y difalalia, que es asociada a otras alteraciones. Esta imagen no se olvide, epispadia, hipospadia, la cara ventral. Acuérdense de la desembocadura de la uretra, es frecuente, ¿eh? Estas dos las encontramos con más frecuencia. La patología inflamatoria, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El linfogranuloma venérea, el gonorrea, sífilis, el paciente que entra a la consulta tiene un olor a harina de pescado, nunca se olviden de eso. La balanoprostitis, ¿no? Los condilomas, papilomavirus humano, el 16, ¿qué más dijimos? El 6, ¿cuáles son los de alto? 16, 18, 21. No está acá, pero esos son los más delicados. Glande, pene, periné, macro, acumulación. Bueno, esos son ya la macroscopía y microscopía que vemos de la patología. Acá tenemos los famosos condilomatosis. Miren las diferentes formas. Les va a tocar alguna vez y de todas maneras van a tener, sobre todo en su serum o internado, pacientes pues que vienen y dicen, tengo esto, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? Tienes que evaluar. Nunca se olviden de colocarse sus guantes. Condilomatosis, infección por el virus del papiloma humano, acá tienen, ¿no? ¿Cómo es que se da? Le va a tocar. Siempre el varón trata de buscar a un varón, pero cuando no, ni modo. No hay exclusividad, eres médico, no dejas de ser médico si eres mujer o eres varón para el paciente. Entonces estos son los condilomas. Miren, esto es la morfología, el examen físico y esto es la microscopía. Acá tienen más condilomas. Yo no sé cómo este paciente ha llegado a ese extremo para recién ir al hospital, ¿no? Miren esta lesión esofítica, qué tremenda, ¿no? Miren cómo es. Pero eso son realidades que se ven. Las lesiones benignas, tenemos los quistes de inclusión en el infante, en el adulto, glándulas sebáceas, miren así se ve, los hemangiomas. ¿Cómo evalúan el hemangioma? ¿Qué me dice? ¿Se acuerdan? Siempre les he dicho. ¿Cómo evalúo? Hay que hacer una presión hasta que se ponga pálido y después lo suelta rápido y vuelve a tomar el color violáceo, ¿no? Eso es una tumoración vascular en cara, en cualquier lugar. Así evalúas o descartas que estás frente a un hemangioma. Tumoral del pene, ya han visto que el pene, lo que envuelve o cubre el capuchón del pene es que epitelio escamoso poliestratificado plano cornificado y la cabeza del pene, que es el glande, es mucosa, no tiene capa córnea como el capuchón. Pero ambas que me van a dar, carcinoma escamoso, carcinoma epidermal. Acuérdense bien de eso. Aquí está la epidemiología y esto es lo que se ve, ¿no? En el acto quirúrgico, esto amputan, ¿no? Amputan desde la raíz al pene para sacarle todo. Antiguamente, hoy en día realmente, ya sacarle todo eso no tiene mucha razón de ser. Al paciente se le da radioterapia, si es radiosensible, quimioterapia, pero sacarles, antes sí amputaban todo, las mamas, cuando veamos patología de mama, antes pues le sacaban la glándula mamaria con todo el vaciamiento axilar, inclusive pelaban todito los músculos intercostales, todo de la paciente la dejaban, pero bien amputada. Hoy en día ya no se hace eso, si hay un tumor le hacen la lumpectomía, tumerectomía, sacan el ganglio centinela, ya el avance está en que ya no se amputa ya. Hacer una cirugía de ese tipo, amputar, tiene que ser algo demasiado serio. El cáncer del pene, que es una leucoplaquia, que es la balanitis erótica, por favor, condiloma acuminado. El condiloma acuminado deben de considerarlo como diagnóstico diferencial con un carcinoma escamoso, por favor. Entonces, miren acá, estos son los ejemplos de las patologías. Este es un carcinoma in situ. Y hay dos tipos de carcinoma in situ. Van a encontrar la enfermedad de Bowen, que se ve así, y la eritroplasia de Queiroz, que es una lesión aterciopelada, como la ven acá, ulcerada. Ambas que son carcinomas in situ. Diferente forma de presentación, que les quede claro.
El cáncer invasor, como ven acá, es increíble que llega a ese extremo, pero así vienen los pacientes muchas veces para ver un carcinoma invasor. Y los síntomas: dolor, lesión peniana, secreción hemorrágica, muchas veces hematopurulenta, muchas veces fétida, ¿no? Edema, debilidad, pérdida de peso, fatiga, malestar general. Acá tienen los signos: el compromiso en la región inguinal, la masa, la úlcera, necrosis, y en el pene la lesión papilar, esofítica, etcétera, etcétera. El diagnóstico diferencial lo tienen, miren, lesiones dermatológicas, sí. Están obligados a hacer un diagnóstico diferencial con una lesión dermatológica. Pero generalmente la causa de una lesión dermatológica es una enfermedad de transmisión sexual. Pero tienen la obligación de hacer diagnóstico diferencial con probable cáncer. ¿Ok? ¿Qué le haces tú ahí para ver eso? Biopsia. Biopsia. Para ver si solo es una lesión superficial dermatológica o es un cáncer in situ o invasivo o microinvasivo. Y miren acá, esta es la amputación del pene, esta es la lesión. Antiguamente, sacando eso, pensaban que amputándolo, ¿no?, salía todo, pero no es así. Este es el pene que se ha abierto por su eje mayor, y miren esta masa blanquecina, como infiltra ahí, todo esto es el cáncer, ¿no? Pero ustedes saben que por la morfología, toda esa estructura que tiene, angiogénesis alta, elevada, quiere decir que las células neoplásicas ya por ahí ya viajaron a través del sistema hepático o linfático, acuérdense. Y este es un carcinoma. El carcinoma es famoso, también está el cansancio, les he dicho, que si ven perlas córneas es bien diferenciado, quiere decir que, digamos, es mucho mejor a uno indiferenciado, que no llega a formar perlas córneas. Y si es indiferenciado, es más agresivo, mejor, peor pronóstico podríamos hablar, ¿no? Y el carcinoma así se ve macroscópicamente hablando. Y bien, chicos, ahí hemos avanzado este capítulo. Lean, hagan su resumen, y voy a hablar con Cito. Vamos a ver qué día necesito para ponerle su nota, ver sus firmas, ¿no? Porque la nota plus va a salir